Bueno, nosotros nos sentimos privilegiados de que en esta mesa, en este escritorio, estén Itzel Snash y la abogada Jimena Ugarte para platicar de esta determinación, de esta información que se dio a conocer hoy, pero que sorpresivamente nos enteramos no ocurrió recientemente, por lo menos tiene más de 2 meses. Itzel, Jimena, gracias por estar, gracias por la confianza en este medio. Muchísimas gracias por tu espacio, que además es siempre muy amable. Gracias. Itzel, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cómo estás? Esto que sea la primera pregunta, la primera forma de acercarnos a ti. Este mes de febrero que comienza esta semana se cumplan ya 3 años de tu video, 3 años de una denuncia pública, de un proceso judicial para ti, pero que también es una tortura, supongo, y una falta de acceso a la justicia. Bueno, sí, 3 años de denuncia pública, 4 años, un poco más de 4 años de haber conocido a Andrés. Definitivamente es un recorrido largo, pero la sensación es, se contrapone, porque así como estoy muy cansada, tengo muchas ganas de seguir. Entonces, bueno, pues esto no es más que una de las tantas batallas que poco a poco vamos ganando. Y Jimena, ¿cómo es esto? Acompañar a las víctimas, acompañar a mujeres que fueron violentadas y a mujeres a las que doblemente se les victimiza en este periplo de la justicia, que es denunciar, exponerse al escarnio público, el medir si les creen o no les creen, y además enfrentar un proceso como el del proceso de extradición de Andrés Roemer en este caso. Es un proceso difícil, es un acompañamiento que claramente sale de los cánones y los parámetros de un acompañamiento jurídico, digamos, normal, no solamente por el peso y la dificultad que tienen las mujeres en México para denunciar la violencia que vivimos a diario, sino también porque los agresores, ¿no?, o los presuntos agresores, como nos gusta llamarle desde el derecho y a partir de sus derechos humanos, pues siempre tienen una respuesta que en este momento se ha convertido en ataques, en hostigamiento, en acoso y en demandas en contra de ellas. Entonces, estos procesos se convierten en muchos procesos que tenemos que acompañar, no solamente en lo jurídico, también en la parte psicosocial, en la parte emocional y en la parte de la reconstrucción de los proyectos de vida de cada una de ellas, que es para nosotras, en última instancia, lo más importante, que encuentren justicia formal a través de los mecanismos del Estado, pero que también encuentren sus propias formas de justicia cuando el Estado es incapaz de dárselas. Claro, y una sociedad también que a veces no es empática y no es justa, por lo menos en la complejidad de estos procesos que son durísimos. Itzel, nos centramos hoy nosotros a partir de este tuit, a partir de información periodística, de que Andrés Roemer fue dejado en libertad, no absuelto, como muchos se confunden, como muchos creen, a partir pues, de información, de imprecisiones, para seguir su proceso en libertad. ¿Ustedes se enteraron hoy también o cómo viene esto para ustedes? Porque tengo entendido que ocurrió hace semanas, meses. Sí, yo personalmente me enteré el 11 de enero de que esto había ocurrido o que él había salido de prisión a finales del año. No supe la fecha exacta, pero me enteré a través de un mensaje que se filtró de un chat de la comunidad judía. Entonces fue a partir de que eso ocurre que comunico al instituto y a la abogada. A su vez ella pide una reunión con la FGR y bueno, nos dan la información que hoy día Andrés publica. Y frente a ello yo quisiera decir que solo hay 2 posibilidades. La primera, que me parece muy preocupante, es que el Estado de Israel le haya dicho una cosa a Andrés y otra a la Fiscalía General de la República. Y la segunda, que me parece mucho menos preocupante, es que Andrés esté mintiendo. Andrés esté mintiendo en las condiciones o la forma como se da esta liberación, o por lo menos esta nueva medida cautelar, ¿no, Jimena? Sí, aquí lo que nos parece como muy importante resaltar al día de hoy son 3 cosas. Por favor. La primera es que es falso. Andrés Roemer no está libre. Como bien se ha ido aclarando a lo largo del día de hoy, se hizo un cambio de prisión a prisión domiciliaria. Sería un símil a una medida cautelar en México,
Y eso tiene varias consecuencias. La primera es que ante la falta de oportunidades y la falta del acceso del derecho a las víctimas a participar en este procedimiento de extradición, nos las dejan atadas de manos sin ninguna posibilidad de interponer un recurso o impugnar esta determinación por parte del Estado de Israel. Pero bueno, segundo, que contrario a lo que él dice, esto no sucede porque sea un caso único en el Estado de Israel, sino que lo que tenemos conocimiento es que el Estado de Israel señala que esto lo hace como una política de Estado en el marco del conflicto bélico en el que actualmente se encuentra. Bien. Tercero, que también es absolutamente falso, y quiero hacer mucho énfasis en ello, en que esto tenga que ver con el tema de fondo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las pruebas, con los elementos probatorios que se han presentado ante los tribunales de Israel, ni mucho menos con la determinación sobre su responsabilidad penal o no de los delitos de los que se le están acusando. Eso sería adelantar el proceso, ¿no? Y anticiparse a las resoluciones que pudieran venir de un proceso completo. Es decir, ni hay mentiras en el caso, como él dijo en esta comunicación, ni el gobierno o las autoridades israelíes están diciendo que es menos peligroso de lo que pensaron en un inicio, ¿no? Comparándose con un muñeco de peluche, una analogía totalmente fuera de lugar. Fuera de lugar completamente, y si hacemos una analogía con las medidas cautelares en México, un poco para que se entienda de manera mucho más amplia esta situación, pues tendría que ver con el riesgo de sustracción, con el riesgo hacia las víctimas o con el riesgo hacia los testigos. Situación que estamos viendo en este momento. Si fuese aquí en México, claramente nosotras estaríamos impugnando esta determinación, no solamente porque ha perseguido a todas y cada una de ellas a través de las redes sociales, sino porque en su momento, cuando se giraron las órdenes de aprehensión, él salió huyendo del país. Se tuvo que girar una ficha a Interpol y luego una solicitud de extradición porque él se encuentra sustraído de la justicia. Esa es la verdad, esos son los hechos y eso es lo que jurídicamente tenemos en este momento. Él todavía tiene pendiente que se resuelva esta solicitud de extradición, lo cual no tiene que ver, insisto, en el fondo del asunto. El fondo del asunto, determinar si él es o no responsable de los delitos que se le acusan, tendrá que ser resuelto ante los tribunales mexicanos. Porque además es un caso que se investiga aquí no se eso investiga no es competencia en Israel, de Israel, ¿no? Hay que entender eso, o sea, a Israel no le no tomará, no le determinará. No tiene las facultades ni tiene la jurisdicción para ello. Lo único que va a determinar es si en este momento las gestiones que ha hecho la FGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre de las denunciantes, son las adecuadas para poder extraditar. En ese sentido, Itzel, es sumamente complejo, ¿no?, que un ente del Estado te represente y de alguna u otra manera busque. ¿Tú te sientes satisfecha, por ejemplo, de enterarte de esta manera de la noticia? ¿Cómo te sientes en el acompañamiento? No sé si has tenido la oportunidad de platicar con otras de las víctimas en esta representación de la Fiscalía General de la República y lo que viene y lo que está pasando en este caso. Podría ser una lista bastante larga de un cúmulo de decepciones. Al final estoy frente a un Estado que lo único que me ofrece es un camino sinuoso, pero habré de seguir, porque es de la mano del Estado mexicano donde busco y seguiré persiguiendo justicia, ¿no? Entonces, también eso es una sensación bastante ambivalente, ¿no? Como siempre te dicen, no denuncies porque te revictimizan, no denuncies, en mi caso, porque hay una prescripción del delito. El Estado no me da derecho a denunciar. Y frente a ello tenemos que hablar de que hay muchas denuncias que no son válidas. Y eso, en términos de acceso a la justicia, es una verdadera ofensa, pero también es un verdadero impulso. Son muchas ganas de hacerlo todo para modificar el aparato, para que un día para alguien sea más sencillo. Es la única forma de seguir construyendo las vías de acceso a la justicia, porque creo que este caso nos ayuda a gritar en voz alta que no importa el poder político, que no importa todos estos privilegios de los que en algún momento Andrés gozó, a ellos, a todos ellos, se les está acabando la oportunidad de violentarnos. ¿Cómo es, Jimena, te lo pregunto a ti, que eres la especialista,
Ustedes, o bueno, Itzel, tú, interpones la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ¿correcto? ¿Cómo es la investigación de la Fiscalía? ¿Cómo es la participación de la Fiscalía General de la República a nivel federal? ¿Cómo cómo es este entramado jurídico, finalmente, que supongo yo hace muy complejas las cosas? ¿Cómo da vuelta a este caso, no? Bueno, toda denuncia de un delito del fuero común, digamos, en la Ciudad de México, se presenta ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México o de la entidad federativa donde sucede. En este caso fue aquí y es por eso que se presentó. Se sigue una etapa de investigación inicial, que fue lo que se logró coadyuvar con la Fiscalía en su momento, las víctimas, las diferentes representaciones jurídicas que llevamos los casos de las denunciantes. Y gracias a esa coadyuvancia y gracias a esa investigación es que se logran solicitar ante un juez de control las órdenes de aprehensión. Una vez que se tienen esas órdenes de aprehensión dictadas, ¿no?, por un juez de control, pues se trata de cumplir esta orden de aprehensión para agarrar al culpable, ¿no?, para ponerlo en términos coloquiales. Lo que sucedió cuando se estaba buscando el cumplimiento de estas órdenes es que precisamente también gracias a información de varias mujeres que sabían de cómo se estaba moviendo este sujeto, pues nos enteramos de pronto que estaba en Israel. Y esto también fue gracias a un periodista muy querido por nosotras que en su momento nos dio la información de que lo había localizado en las calles de Israel. Perdón la interrupción, quizás por dos razones, ¿no? Él tiene la nacionalidad israelí y además no hay tratado de extradición entre Israel y México. Hay un acuerdo de colaboración, pero formalmente no hay un tratado, que eso facilitaría las cosas, ¿no? Evidentemente, si tuviéramos ese tratado, quizá en este momento ya estaríamos en otra etapa procesal en México, pero al no tenerlo, el Estado mexicano tiene que hacer una serie de gestiones y es justamente ahí donde entra la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ser un asunto que tiene que ser tratado entre estados, entre el Estado mexicano y entre el Estado de Israel. Y bueno, es ahí como entran estos dos entes federales para poder hacer todas las gestiones necesarias a través de una solicitud amistosa de extradición, que es finalmente la figura del orden del derecho internacional público, que es competente para estos casos. Aquí el tema que nos parece como muy importante resaltar, más allá como de todo este vericueto y que evidentemente es un caso que se fue complicando y se fue complejizando, es que la pregunta que le hacías hace rato, Itzel, es muy relevante. ¿Te sientes representada por el Estado mexicano? Y a mí me parece que no. A pesar de que reconozcamos que han hecho una gran labor para solicitar y lograr esta extradición, eso no implica que se deba disminuir ni un milímetro el derecho de las víctimas a participar en sus procesos. No es un proceso del Estado mexicano, no es un asunto entre estados, es un asunto entre una persona probablemente violadora y unas víctimas que dieron su testimonio en una fiscalía específica y que por cuestiones jurídicas se fue creciendo y complejizando el asunto, pero no es un asunto entre estados. Encontró elementos suficientes para determinar que hay una necesidad de llamar a cuentas al señalado, ¿no? Así es. Ni más ni menos. O sea, no, la única, y lo hemos dicho desde que inició esto, lo dijimos el 2 de octubre cuando supimos que estaba detenido y lo volvemos a reiterar. La única verdad en este caso es que él tiene órdenes de aprehensión vigentes y que la única forma de encontrar justicia es que venga a México a enfrentarse a la justicia mexicana. Ahora, el argumento oficial es este conflicto armado en el que está metido Israel a partir del 7 de octubre por acontecimientos trágicos, condenables. El propio conflicto en Medio Oriente también pues es punto y aparte. Pero ¿qué pasa, Itzel, en ese sentido? A partir de ahí yo quisiera decir algo que me preocupa, porque en efecto a él lo detienen el 2 de octubre, quizá el 1 de octubre en Israel, el 2 de octubre en México, también nos enteramos por la prensa, lo detienen el 2 y la guerra empieza el 7. A partir de ahí se posponen una serie de audiencias, ¿no? Y es bueno cuando se da esta otra medida cautelar. Una vez que él llega a este arresto domiciliario, tenía programada una audiencia el 10 de enero y no fue pospuesta por el Estado de Israel, fue pospuesta por los abogados y representantes de Andrés. Y la audiencia programada para la extradición es el 3 de marzo. ¿Por qué Andrés la pospuso?
cómo logra posponerla, por qué no nos dejan participar de este proceso que es nuestro derecho, que pretende hacer después de demandarnos, incorporar amparos, perseguirnos, ¿no? O sea, entonces esta última audiencia es la que él pospone. Por supuesto, estamos muy pendientes de lo que ocurra, en espera de la extradición, porque pese a cualquier cosa que pueda decir, tendrá que enfrentarse a la justicia. Lo estamos esperando y solo un juez determinará tanto la validez de sus pruebas como la de las nuestras. Claro. Que venga y que se enfrente a la justicia. Ahora, ¿no hay posibilidad de que las víctimas participen? Por ejemplo, que sean escuchadas en Israel, que escuchen su testimonio, que viajen a dar sus razones, o únicamente eso le corresponde a la Fiscalía a través de sus propios argumentos y sus determinaciones? Pues fíjate que es la misma pregunta que le venimos haciendo tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la FGR desde hace varios meses. ¿No ha habido intención de Pues ha habido, al parecer ha habido canal, intención. Ajá. El tema es que, bueno, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El asunto es que queremos ver un hecho concreto. Y ahora, en este momento, estamos viendo una situación específica que las pone en riesgo. El hecho de no... Lo que está diciendo Itzel, él tiene representación jurídica en Israel. Él sí tiene abogados ahí y en México, ¿no? Tiene, tiene una serie de privilegios allá. Aquí lo que nos está diciendo el Estado mexicano, yo las represento, yo las estoy protegiendo y no lo dudamos. No dudamos de las buenas intenciones del Estado mexicano de representarlas de manera adecuada y de proteger sus derechos. Pero no solamente en el derecho nacional, en el derecho internacional se reconoce el derecho de todas las víctimas de participar en sus procesos, porque es su vida, su vulneración, los delitos que se cometieron en contra de ellas, y por lo tanto tienen absolutamente todo el derecho de participar en ese proceso, aunque sea nada más un proceso de extradición. Razón por la cual estamos formalmente pidiéndole al Estado de Israel nos dé derecho de participar en este procedimiento, claro, porque somos denunciantes, hemos dado la cara y le hemos dado la cara a la justicia y a la injusticia. No hemos fallado un solo segundo, no nos hemos escondido, no nos hemos escapado. Aquí estamos. Y si el Estado de Israel nos manda a llamar, con mucho gusto iremos. Esa es la cabalidad de nuestra denuncia y de ese tamaño es el rostro franco que tenemos. ¿Esta solicitud de manera formal la hacen de alguna manera, se puede hacer o únicamente es a través de los medios? ¿Cómo puede ser, Itzel? Es solamente a través de las instituciones encargadas de esta situación, porque, insisto, aquí se mezclan estas dos situaciones. Es un asunto claramente entre estados, ¿sí?, del orden del derecho público internacional, ¿no? Pero también es una situación en donde se mezcla una relación de unas mujeres que están denunciando a un hombre que cometió, o que, bueno, probablemente cometió delitos, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que garantizar en todo momento el derecho de ellas a participar, a exponer, a ser partícipes y a tener información inmediata de lo que está sucediendo en un proceso que no les es ajeno, les es absolutamente propio. Totalmente, y además, pues a nadie más que a ellas les importa. ¿Qué es lo que ustedes buscan hacer? ¿Qué es lo que piden, además de esto que hemos mencionado, a partir de hoy y lo que conocimos todos los mexicanos? Bueno, pedimos varias cosas. Órdenes de protección que no se nos han dado en 3 años, participar y tener representación jurídica en Israel, que no se nos informe de manera correcta. Vaya, es que ya uno empieza a pedir lo básico, ¿no? Pareciera que eso se da en automático, ¿no? Pido a las instancias correspondientes que hagan lo propio, hago un llamado al Estado de Israel y estaré siempre dando la cara. O sea, como a pesar de que mi delito está prescrito y que el Estado mexicano, ¿cómo me voy a sentir representada por un Estado que no me da derecho a denunciarlo? Pero bueno, doy la cara aquí, doy la cara en Israel y por supuesto seguiré denunciando a Andrés hasta el final. Y Jimena, ustedes, ¿qué le piden a la ciudadanía en cuestión de atención, de interés, de acompañamiento? ¿Y qué se puede hacer en general para que este tipo de casos tengan el mejor de los desenlaces, que logren o que accedan a la justicia y que las cosas se aclaren de la manera correcta? Pues yo digo, más que pedir, ¿no? Creo que siempre lo que hemos expresado son varias cuestiones. Uno, que casos como el de Andrés no es un caso aislado,
y que se tiene que seguir hablando de situaciones en donde hombres o personas con poder político, económico, cultural, simbólico, hacen lo que hacen porque pueden y porque hay un montón de personas en las empresas, en la sociedad, en sus grupos, que saben lo que estaba sucediendo y nunca hicieron nada y no denunciaron. Es el alimento máximo de estas Entonces, conductas, ¿no? No dejar impunes estas conductas, denunciar cuando tengan que denunciar, porque justamente la denuncia, más allá de si se llega o no a una situación de justicia por parte del Estado, permite evitar que estas personas violentas sigan violentando. Y eso es una situación que parece menor, pero es fundamental para que las mujeres logremos tener este derecho a una vida libre de violencia. Eso es lo que yo podría decir. Pues a las dos les agradecemos infinitamente que estén aquí, muchas que gracias. confíen en Noticias 360, en Unife, y ojalá y podamos acompañarles eternamente en este proceso. Estamos muy interesadas en él y pues bueno, aquí estaremos al pendiente. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias Al contrario. a la audiencia, al auditorio. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. Espera, regresamos con más. No se vayan.